Hola amigos, gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros que tenemos todas las semanas. Gracias porque se están involucrando, porque me están escribiendo de los distintos temas que estoy tocando todas las semanas y porque eso es bueno que participen, es bueno poder conocer sus opiniones y sobre todo que tengo seguidores de muchísimos países, de distintos países. Entonces eso es muy bueno saber cómo están en cada país. Así que les agradezco muchísimo. Bueno, hoy quiero hablar de las jubilaciones, las pensiones y los retiros, como se llame en distintos países. Cada país tiene su nombre a cuando una persona aporta muchos años de su vida cuando está trabajando y luego llega a la edad jubilatoria, que por ejemplo en Europa es a los 67 años. Bueno, ¿qué pasa con esas jubilaciones? Ustedes saben que las jubilaciones en Europa son bastante buenas, que les permite a la gente poder viajar, poder disfrutar de una vida más tranquila. Las personas trabajan y aportan durante muchos años. Bueno, llega un momento en su vida que se tienen que jubilar o retirar, como se llame, y es bueno que con esa jubilación que perciben puedan disfrutar de la vida, ¿no? Eso es muy bueno. Vamos a países como Alemania, como Suecia, donde las jubilaciones son muy buenas. Países como Holanda. Ustedes saben que en Holanda existen dos jubilaciones. Cuando la persona cumple 60 años, lo llaman por teléfono el día de su cumpleaños, lo saludan y le dicen: señor, a partir de este momento, usted tiene la primer jubilación. Bueno, a partir de este momento puede tener un montón de beneficios, descuentos, puede disfrutar, si bien tiene que seguir trabajando hasta los 67, pero tiene un montón de beneficios, o sea que ya empieza como a resolver un montón de temas. O sea que eso es buenísimo. A los 67 años tiene su segunda jubilación y esa jubilación le permite viajar, disfrutar, vivir dignamente. Así en muchos países, también en Japón, las jubilaciones le permiten a la persona vivir con dignidad. Vamos a Sudamérica. Bueno, ahí se complica la cosa. ¿Por qué? Países como Paraguay, por ejemplo, no tienen jubilación, cosa que la persona trabaja, aporta, pero no hay jubilación. Países como Uruguay tienen una jubilación donde les permiten vivir, la jubilación mínima les permite vivir dignamente, les permite vivir cómodamente, sin sobresaltos. Otros países de Sudamérica, y no voy a nombrar porque no hace falta, pero hay muchos países de Sudamérica donde la jubilación mínima de una persona que trabajó muchos años, que aportó muchos años, es el equivalente a $120. Ustedes piensan que con $120 una persona que ya es un adulto mayor, porque se jubilan a esa determinada edad, $120 no le alcanza para nada. Esa persona, si tiene que pagar remedios, cuando la persona se jubila, por lo general ya consume más medicamentos porque su edad es más avanzada. Si tiene que pagar medicamentos, alimentos, vivienda, no puede. O sea que si ese jubilado, si ese pensionado no tiene el apoyo de la familia, no puede vivir. Ahora, lo más curioso, ustedes saben que en algunos países un preso, una persona que delinque y que está preso, cobra más que un jubilado. Cobra $140, el equivalente, y un jubilado 120. Entonces, yo me pregunto, ¿están queriendo o pretendiendo que los jubilados vayan a delinquir? Porque la verdad que en la cárcel tienen comida, tienen el techo asegurado, no hacen nada y encima les pagan $140. En cambio, un jubilado que trabajó toda su vida tiene que conseguirse sus alimentos, sus remedios, porque la obra social que cubre a los jubilados no le cubre todos los remedios. Entonces,
Los remedios para un jubilado son muy caros. Muchas veces tienen varias dolencias y necesitan comprar mucha medicina. Entonces hay algo que no funciona bien. Claro, hay muchos gobiernos que recurren a las cajas jubilatorias, al dinero de las cajas jubilatorias, del dinero que todos los empleados aportan durante muchos años. Bueno, hay muchos gobiernos que toman ese dinero y lo gastan para otra cosa, en lugar de tener un dinero guardado e invertido para los jubilados. Un fondo para que los jubilados, cuando llegan a esa edad, puedan estar bien. Entonces, en muchos países, la jubilación del equivalente a $120 no es digna. Realmente no es humano. Uno ve a distintos jubilados. Cuando uno viaja, tiene la oportunidad de ver gente mayor, jubilados del mundo, pensionados o retirados del mundo. Entonces ve, los de Estados Unidos aprovechan y viajan, los de Europa aprovechan y viajan, disfrutan, pueden comprar, pueden salir, pueden vivir dignamente. Muchos jubilados de algunos países de Sudamérica realmente no pueden ir ni a 100 kilómetros porque no les alcanza. Porque si no tienen el apoyo de su familia, de sus hijos, no pueden ni llegar a una quincena. Ni hablemos de fin de mes. No pueden llegar a los 15 días. Y ni hablemos tampoco de las filas enormes que tienen que hacer el día que van a cobrar la jubilación. Creo que hay un maltrato en algunos lados. Hay una falta de empatía con la persona que trabajó, que se esforzó, que invirtió en su país, invirtió tiempo, esfuerzo, dedicación, construyó una familia y llega un momento en la vida, el momento que tiene que hacer un reposo, el reposo del guerrero, el momento que tiene que hacer un reposo para salir a disfrutar, porque es el momento donde tiene los hijos grandes, donde supuestamente no tendría que tener problemas para vivir. Pero esa persona que aportó, que trabajó, que luchó, resulta que no puede ni comprar su medicina, no puede comer, no puede darse un gusto de comprar ropa, no puede ir al cine, no puede vacacionar. Entonces creo que algo no funciona bien. Pero no es un solo gobierno, no es un solo partido político. Son muchos, son años tras años que es como que a los jubilados se los toma como ciudadanos de segunda, como descartables, como que ya por tener una determinada edad no cuentan más. Y como también en el momento de votar, en el momento de las elecciones, no es necesario que voten por su edad, entonces ya no les importa a nadie. Y como tampoco hay nadie que los represente, nadie que haga paros, nadie que haga huelgas, marchas, entonces los jubilados en algunos países están a la buena de Dios. Esto es todo. Bueno, esperemos que las cosas cambien y mejoren. Los quiero mucho, gracias por estar ahí, por acompañarme. Síganme en las redes. Este besito es para ustedes.